Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una película que mucha gente está hablando en redes sociales, un nuevo estreno de Netflix. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve, la película que cuenta pues la historia del accidente de los Andes, que pues probablemente todos sepan cuál es, porque pues es muy famoso, sobre todo por cómo sobrevivieron los pues pocos sobrevivientes que hubieron. Y esta es la adaptación de hecho del libro del accidente, así que vamos a hablar un poco de la película, una opinión un poco diferente porque esta película es eso, diferente, no es una película normal de la que siempre hablamos acá, pero comencemos con el video. Bueno, como les dije que iba a ser un poco diferente, porque yo siempre, como saben, empiezo por lo bueno, después digo lo malo, doy mis conclusiones y pues doy mi puntuación, pero esta película creo que es un caso un poco más complicado el hecho de hacerle una opinión por el tema que aborda. Hay otras películas que abordan temas pues de la vida real o historias de la vida real, pero que no son como este, no involucra pues fallecimientos de personas, no involucra ese tipo de cosas, o cuando los involucra pues normalmente lo que adaptan es historias pues buenas que salieron triunfantes y se puede hablar un poco más de lo que hicieron con el proyecto, pero yo creo que esto, más que criticarlo como una película y ya está, creo que sería un poco injusto, ¿no? Porque esto va un poco más allá, es más que una película, un homenaje a los fallecidos y a los sobrevivientes, pero le dan mucho enfoque al hecho de cómo contar la historia, que eso es algo que mucha gente pueda que vea como algo negativo, o que piensen que esta película es una película más para explotar dinero de algo que pasó en el pasado, valga la redundancia. Yo creo que en realidad no es así que voy a profundizar un poco en eso, no tanto hablar malo bueno o bueno malo, sino lo que te hace sentir o lo que yo pienso que es el mensaje de la película. Bueno, la película sí te cuenta un poco de la historia de los individuos o de los personajes que pasaron por esta tragedia. Te da un poco de trasfondo, el cual te hace entender un poco más pues cuál era el rol de cada uno, qué hacía cada uno, este grupo de amigos extenso que iban a hacer este viaje a Chile, y te hace también empatizar muchísimo más, ¿no? Porque cuando pasa este tipo de accidentes rara vez conocemos la historia de las víctimas, y pues esta oportunidad te da la oportunidad de conocerlos más, y yo creo que esto ayuda muchísimo a la historia. El libro obviamente me imagino que es aún más profundo que la película, pero yo creo que el inicio es bastante bueno porque te da el hecho de entender lo impactante que fue para las víctimas, porque esta película no se enfoca en el accidente como tal. De hecho, el accidente o la escena del accidente es una escena muy bien hecha, muy impactante, porque esta película, a pesar de que sí sea yo lo veo más como un homenaje a los fallecidos y a los sobrevivientes, no se limita a la hora de ser explícita en cuanto a lo que pasó en la situación para tú sentirlo pues en carne propia, ¿no? Y lo hace muy bien. Asimismo, la escena del accidente es brutal, de verdad que es muy impactante, está muy bien rodada. Más adelante vamos a hablar de la cinematografía y todo esto un poco más general, que es muy bueno, ya de decir que es bastante positivo también. Pero sí, es muy impactante. Te hace entender lo diminutos que somos también cuando pasan este tipo de cosas. Y la película así lo demuestra. La verdad es que esa escena es bastante cruda, así como muchas otras escenas en la película. Pero la película no se enfoca en el accidente. No es una película que se quiera alimentar como del morbo o de este tipo de cosas que, digamos, los documentales sobre accidentes aéreos o este tipo de cosas suelen enfocarse muchísimo en el accidente, muchísimo en el amarillismo. Esta película no lo hace. Después de que tenemos la escena del accidente, que pues obviamente impacta mucho ver a las víctimas, cómo las muestran, cómo falleció cada una, y pues cómo es el relato al final de los sobrevivientes, saber que fue pues prácticamente al pie de la letra lo que estamos viendo, pues le agrega bastante crudeza al asunto, y sí te muestran mucho como esta parte explícita de lo que pasó, ¿no? Pero después de esto la película es 100% de los personajes, es una película de amistad, es una película de amor, es una historia total de un corazón gigantesco de seres humanos que, a pesar de que muchos dirán que perdieron la humanidad por los actos que se cometieron para sobrevivir, en realidad es todo lo contrario. Te dan un gran mensaje por el hecho de que hicieron cosas feas o que no querían hacer por el hecho de sobrevivir,
probablemente los que vieron la película ya lo han visto, no sé si puedo decirlo, ya saben, YouTube se pone con sus cosas y censura los videos, pero digamos que comen cosas que obviamente ninguno quisiera comer, y para sobrevivir, ¿no? Pero aparte de esto, te dejan muy claro el por qué lo hacen, lo difícil que fue para ellos, y el hecho de ver esto como audiencia, como una tercera parte, como una parte de afuera de la historia, la verdad que impacta mucho, porque son seres humanos o personas que tenían obviamente principios, educación, todos se notaban que eran unas grandísimas personas, así te lo muestran en la película, y el hecho de que tengan que hacer este tipo de cosas para sobrevivir es sinceramente muy brutal, el hecho de que tuvieron que llegar a esos niveles para sobrevivir. Y aún así, aunque llegaron a estos niveles, como dije, esta película y esta historia es una historia de amor completamente. Los personajes te envuelven muchísimo en lo que están sintiendo, en lo que pasa. Hay escenas de diálogos fantásticos que te dejan la piel de punta. La película impacta muchos con su diálogo. Tiene un guión hermoso, la verdad que el guión está muy bien escrito, adaptando el libro, que me imagino que el libro es mucho más extenso, pero aún así aquí no se pierden cosas o no se siente apresurada la historia o algo así. No, la verdad es que se toman el tiempo de hacerlo, y se toman el tiempo de que sientas la cantidad de tiempo que fue, que creo que fueron como 72 días los que estuvieron en el Andes, prácticamente muriéndose de frío, muriéndose de hambre, obviamente algunos heridos. Entonces se toman el tiempo de contarte bien la historia. Como dije, cada personaje tiene su momento. Yo creo que eso ayuda también muchísimo a la historia. A mí me gustó mucho que no tuviéramos un personaje principal, aunque parezca que sí lo tenemos, que es el narrador de la historia. Nimue no diría que es el personaje principal, porque en realidad sí te muestran como un arco dentro de la película de cada personaje, y a mí eso me gustó mucho, ¿no? Porque no solo empatizas con una de las víctimas, porque la idea de esta película, como yo dije, yo lo veo como un total homenaje a los sobrevivientes y a los fallecidos, y que contar la historia de cómo fue, contar lo valientes que fueron, hace que sus muertes no sean en vano, lo cual te lo dejan también muy claro en la película, y por lo tanto se toman el tiempo y la libertad de que cada personaje tenga o se pueda expresar en lo que sintió, en cómo pasó, y esto hace que la película se sienta, como dije, se siente muy diferente a ver una película normal, ¿no? Fue una tragedia que marcó una época no solo para Chile, para Argentina, sino para la aviación, incluso diría para la humanidad. Yo creo que es de los casos más famosos por el hecho de, no como choques aéreos, sino por lo que pasó después, ¿no? Por cómo sobrevivieron, la caminata que tuvieron que hacer hasta llegar a Chile. Hicieron un sinfín de cosas para sobrevivir que te lo muestran en la película, pero como dije, yo creo que la clave y el éxito de esta película es que no se siente como una película blockbuster que quiera venderte la tragedia para hacer millones de dólares, que normalmente es así, ¿no? Normalmente cuando muestran este tipo de tragedias, esa es más la intención que el hecho de hacerla con corazón, con amor, a las víctimas, a los sobrevivientes, a los fallecidos, a las familias. Aquí obviamente se pidieron permiso para todo. Está más que claro que se pidió permiso para todo, y para todos los familiares que pues de las víctimas y también de los sobrevivientes, porque esto ya fue hace mucho. Y yo creo que aparte no solo de tener el permiso, se nota muchísimo que fueron de la mano con las familias de las víctimas, se nota muchísimo que obviamente el respeto hacia ellas es gigantesco dentro del proyecto, y eso de verdad que se nota a la hora de ver la película. Y que les digo, es un peliculón. Ya dejando un poco el sentimentalismo que deja la película, lo pensativo que te deja sobre todo lo que hicieron, todo lo que debieron hacer para sobrevivir. Como dije, hasta cierto punto perder su humanidad, pero recuperarla al siguiente instante con amor, calidez, amistad. Este tipo de cosas que al final nos hacen ser lo que somos, humanos, y no animales que matan por matar, sino que pues esos son los principios que todos deberíamos de tener, y que obviamente en ese momento crucial de ellos en la vida hubieran podido tomar dos caminos, y prácticamente todos decidieron tomar el correcto en este caso. Y yo creo que eso también hizo gran parte de que sobrevivieran, ¿no? No tenemos en ningún momento un enfrentamiento real que pusiera en riesgo vidas
en este caso de entre ellos o algo así, no, siempre trabajaron en equipo a pesar de que no estuvieran de acuerdo en algunas cosas. Y yo creo que esto hace que la historia sea 1000 veces mejor, y como dije, el hecho de saber que pasó todo eso lo vuelve muy brutal de ver. Pero como película, como dije, ya voy a dejar un poco el sentimentalismo, que pues me alargué un poco en esta parte. El guión está muy bien hecho, la adaptación del libro está muy bien hecha normalmente, aunque no haya leído el libro, o sea, porque no he leído el libro, no les voy a engañar. Pero normalmente cuando miras una adaptación de un libro, aunque no hayas leído el libro, si está mal hecha, notas como huecos en la historia, como saltos, como algo hizo falta acá. En esta película no se nota, el guión se nota que está muy bien cuidado, y ya solo dejando la adaptación, el guión como tal está muy bien, el desarrollo de personajes está extremadamente bien, no toman por sentado que los conozcas, porque pues el común denominador de la gente no conoce a las víctimas o a los sobrevivientes, y la película se encarga de presentártelos. Eso me gustó mucho. Los apartados técnicos, la música es genial, te transmite un montón. La cinematografía de la película es bellísima. Tenemos obviamente las escenas con los en Andes, las montañas llenas de hielo, atrás ciertos paisajes que se miran muy espectaculares, los movimientos de cámara para crear tensión, encierro, ahogamiento, estrés, los manejan a la perfección. Y no dudo que esta película vaya a estar nominada a algún Oscar, no solo en la parte técnica, sino tal vez en guión adaptado. Este tipo de cosas no dudo que vaya a estar, porque la película está muy bien cuidada. Y como dije, ya hablando de cinematografía, la película está extremadamente bien. Y además de eso, que obviamente la película está extremadamente bien en cuanto a lo cinematográfico, esto se valora también muchísimo, ¿no? Que el hecho de que no solo vayas a contar una historia, sino lo hagas con corazón. Y yo creo que esta película lo que más tiene, y no solo por el amor a las víctimas, a los fallecidos, a los sobrevivientes, sino también hacer una buena película, se nota mucho el corazón que le metieron a este proyecto. Y yo creo que es lo que más destacaría del mismo, el amor con lo que lo hicieron, el respeto con lo que lo hicieron, y no solo el respeto a las víctimas, sino al cine como tal. Entonces esto también, esa mezcla hace que la película sea bellísima, y empezamos, fenomenal en el año para el cine con esta película, que yo sé que mucha gente en redes pues va a hablar de la película, muchísimas cosas se han dicho, obviamente está siempre el grupo de que se están aprovechando de las víctimas, cuando yo realmente no creo que sea así. Yo creo que lo hicieron con amor, con respeto, y todo sin pasarse de la raya con el amarillismo, como dije anteriormente. Es simplemente mostrarte la crudeza de la realidad y todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, y que te des cuenta de lo valientes que fueron. Yo creo que muchos hablan de la crudeza, que pobres las familias que tienen que ver esto, ¿no? Primero, pues las familias dieron su permiso, y esto está más que comprobado. Pero no solo eso, sino el mostrar la crudeza, el mostrar las muertes de cada uno de los fallecidos, de las víctimas del accidente, hace que te des cuenta lo que valen sus muertes al final de cuentas, ¿no? Que no queden en vano. Eso también es un mensaje muy claro de la película, que no quieren que las muertes y de los supervivientes también no queden en vano la historia, sino que se cuente, se demuestre, y que la gente vea pues lo valientes que fueron, y la película lo logra a las 1000 maravillas. Ahora, siempre doy calificación a las películas. Este va a ser un caso especial. Creo que es, si no estoy mal, creo que es la primera vez en mi canal que no voy a dar una calificación a la película, por el tipo de película que es. No creo que sea justo encerrarla en una calificación, no creo que sea justo enmarcarla en un número, por decirlo así, cuando normalmente lo hago, porque este es un caso, digamos que especial, un caso diferente. Obviamente tú déjame en los comentarios qué te pareció la película, te gustó, no te gustó, te transmitió lo que a mí me transmitió. He visto que tiene un recibimiento muy positivo. Para mí es la mejor manera de empezar el año en cine. Yo creo que siempre es necesario tener este tipo de películas. Normalmente y últimamente no las hemos tenido. No hay quien se atreva a contar esas historias reales y crudas en una película, y se agradece que haya gente que sí se atreva. Y yo creo que no voy a dar nota, lo que sí voy a decir es que me gustó muchísimo la película. Me transmitió un montón. Técnicamente la película es fenomenal, el guión está muy bien cuidado, pero yo creo que lo que más se valora de este proyecto es el amor al mismo, y que eso se nota muchísimo. Pero bueno, si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal. Se vienen muchas cosas este año, como dije, el cine se viene muy fuerte. No he podido ver Godzilla Minus One, esperemos que la pueda ver pronto para traerles video, porque muchos me han escrito por Insta y por Twitter diciéndome que cuando voy a traer el video, que cuando voy a hablar de Godzilla.
se los prometo, cuando la pueda ver, en el primer momento que la vea, voy a traer video al canal. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.